Buenas tardes, profesor, compañeras y compañeros. Hoy les vamos a presentar un estudio sobre la entalpía para la pirólisis de varios tipos de biomasa. El equipo está conformado por Sol Carpio, Fabiola Pérez y mi persona, Adriana Rojas. Nuestra presentación está dividida en introducción, objetivo, metodología experimental, aparato, balances de energía, resultados y conclusiones. El artículo fue realizado en el 2013 por Daugard y Brown en Iowa, Estados Unidos. A continuación les vamos a presentar dos videos cortos que explican qué es la pirólisis. El concepto pirólisis está compuesto por dos partes, la palabra piro, que significa fuego o calor, y la palabra lisis, que significa ruptura o descomposición. Por lo cual, la pirólisis es un proceso termoquímico basado en la ruptura o descomposición de la materia por efecto del calor en ausencia de oxígeno. Es importante recalcar que la pirólisis no es un cambio de estado, sino la ruptura de la materia, porque el cambio de estado durante cada fase mantiene la misma composición. Mientras que en la pirólisis, la materia se descompone en diferentes sustancias de diferentes pesos moleculares. Al aplicar temperatura a la biomasa en ausencia de oxígeno, esta se descompone en tres formas. La principal es en forma sólida cuando la materia se vuelve carbón vegetal puro. Parte de las moléculas de más bajo peso molecular permanecen en el estado gaseoso, obteniendo productos como monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, etano y etileno. Y las de mayor peso molecular se convierten en líquidos cuando llegan a una temperatura ambiente, y se pueden obtener como productos el H2O, fenoles, hidrocarburos pesados y alquitranes, los cuales variarán dependiendo del tipo de biomasa que se utilice en el proceso. Y por último, los factores que intervienen en la pirólisis son la temperatura, que se consigue entre los 400 y 600 grados centígrados, la presión, la cantidad de humedad, que tiene que ser menor al 10%, la cantidad de materia inorgánica que lleva la biomasa y las posibles reacciones secundarias que pueda tener el proceso. Bueno, y probablemente se estarán preguntando qué es la pirólisis, ya que el concepto en sí no lo vimos en clase. La pirólisis es una degradación térmica de una sustancia en ausencia de oxígeno, por lo que dichas sustancias se descomponen mediante calor sin que se produzcan las reacciones de combustión. El proceso de pirólisis tiene tres etapas. La primera es la dosificación y alimentación de la materia prima, la segunda es la transformación de la masa orgánica, y la tercera y última es la obtención y separación de los productos. Bueno, y ahora nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué podemos conseguir a partir de la pirólisis? La pirólisis permite remediar algunos problemas de contaminación del medio ambiente derivados de la acumulación de residuos, específicamente de biomasa, y o su quema a cielo abierto. Se convierte la biomasa en combustibles útiles mediante el calentamiento a temperaturas moderadamente altas entre 350 a 650 grados Celsius. Bueno, y entonces, ¿por qué el estudio de las entalpías de pirólisis para diferentes biomasas es importante? Porque si conocemos el valor de pirólisis preciso para una determinada biomasa, se podría especializar el proceso y hacerlo más eficiente para dicha biomasa. Esto es importante porque cada biomasa puede tener diferentes entalpías para pirólisis y por eso es necesario un estudio de cada una. El diseño del sistema varía según la transferencia de calor y el tamaño del reactor con base en la energía requerida para realizar la pirólisis. En general,
se habla de la entalpía para pirólisis, que se define como la energía necesaria para elevar la biomasa de una temperatura ambiente a una temperatura de reacción y así convertir la biomasa sólida en los productos de reacción que incluyen gas, líquido y carbón. La energía total requerida para la pirólisis incluye la entalpía sensible, que es la energía absorbida por la biomasa solo para elevar su temperatura, y por otro lado la entalpía de reacción, que es la energía requerida para que suceda directamente la reacción de pirólisis. Ahora, se podría hablar de una entalpía estándar para cuantificar la energía consumida en la pirólisis. Esto requiere que la entalpía de los productos y reactivos sea referenciada a una temperatura estándar. Sin embargo, los productos de pirólisis son de naturaleza compleja con respecto a su composición, y además la entalpía sensible o datos de calor específico correspondientes a los productos y los reactivos es difícil de determinar. A menudo la entalpía para la pirólisis se denomina en la literatura como el calor para la pirólisis. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de la entalpía para la pirólisis como tal. Al comparar estudios previos que han intentado medir la entalpía para la pirólisis mediante distintos métodos, muchos de estos estudios presentaron problemas como grandes errores, procesos muy largos, falta de datos en los detalles del cálculo y valores publicados sin incertidumbres. Bueno, y otro dato muy importante de tener en cuenta antes de entrar en la metodología es que la entalpía para la pirólisis depende de la temperatura del reactor debido a la sensibilidad del calor, así como cambios en la pirólisis química de reacción. ¿A qué vamos con esto? A que si llegamos a comparar resultados de varios estudios en los cuales se utilizaron temperaturas de reactores diferentes o reactores diferentes, los resultados van a estar influenciados y van a cambiar debido a estas dos variables. El propósito de este estudio es cuantificar la entalpía para la pirólisis de varios tipos de biomasa. En cuanto a la metodología experimental, para el presente estudio se evaluó la entalpía de pirólisis de 4 diferentes biomasas. Se utilizaron 2 tipos de madera, el roble rojo del norte y pino blanco occidental, las cuales corresponden a una madera dura y una suave respectivamente. Además, se utilizaron también 2 materiales herbáceos correspondientes a rastrojo de maíz y cascos de avena. Todas las pruebas fueron llevadas a cabo en un reactor a escala piloto, el cual detallaremos más adelante, a una presión levemente positiva, de alrededor de 4 kilopascales. Las partículas de biomasa poseían una dimensión crítica de 1 milímetro o menos, para promover una pirólisis rápida. Y la temperatura del reactor se ajustó a aproximadamente 500 grados Celsius, ya que para varias biomasas el rendimiento de aceite se optimiza cerca a esta temperatura. Además, se utilizó nitrógeno como agente fluidificante inerte. Conociendo los criterios básicos sobre la pirólisis y la entalpía para que se lleve a cabo el proceso de la pirólisis rápida de la biomasa, es necesario el uso de algún reactor. Entre los reactores utilizados está el reactor de lecho fluidizado, reactor ablativo y reactor de lecho de fluido circulante. Pero en específico, en este estudio se utilizará el reactor de lecho fluidizado o también conocido como lecho de fluido, debido a que es favorable para la transferencia de calor y masa. Es este que se ve en la imagen. Pero vamos por partes. En la primera parte, en la izquierda inferior, se tiene el quemador de gas natural, con una potencia de 44 kilowatts. En este orificio entra el gas natural y el aire de combustión. Esto sería nuestra fuente de calor. En la segunda parte, por abajo, se tiene el pelium, en el cual entra el nitrógeno. Para este hay variador de frecuencia y controlador de flujo másico. Y así sabremos cuánto estamos metiendo y con qué velocidad. En la tercera parte nos encontramos con la tolva de alimentación a nuestra derecha, en el cual está la biomasa que se va a utilizar. Todo lo anterior se junta en la cama de arena y en la cama de arena se calienta por los gases calientes y por ende calienta el nitrógeno, el cual viaja ascendentemente por la arena y la biomasa que está en fragmentos.
y se distribuye uniformemente por los poros, lo que permite que se distribuya mejor y se dé un mejor contacto. Y este es el calor que se produce la pirólisis. Luego, a las altas temperaturas, los gases suben y buscan por dónde salir y se tienen dos orificios por separado. En uno salen los gases naturales causados por la combustión y los gases causados por la pirólisis pasan por los ciclones, los que están ahí arriba, en los cuales le ayudan a salir a estos gases por los orificios que luego van para el condensador. Es importante mencionar que la arena que se va a utilizar es específica de Wisconsin, que su composición es 95% sílice, 2% de óxido de hierro, 0.9% óxido de aluminio y el resto son trazas. Para obtener una mejor comprensión de lo que está sucediendo en el reactor y cómo este se dé adecuadamente, es necesario realizar un balance de energía. Este se utiliza cuando la energía puede transformarse en unas formas a otras. Es imprescindible para el uso de un reactor, ya que este indica cuándo haya que calentar o enfriar un fluido. Además, asegura que la temperatura del reactor permanezca dentro del intervalo deseado. En este operador unitario que analizamos, se da un balance de energía, como se puede observar en la ecuación de la derecha, donde HP es la entalpía del flujo, la cual es consumida por la biomasa en el proceso de la pirólisis en el reactor. Esta es igual a la entrada de energía que está asociada con el calor, denominado Qin, más la entalpía del nitrógeno introducido como H nitrógeno 2 y menos la salida de la entalpía causada por la salida de nitrógeno, conocida como H nitrógeno 2 out, menos la pérdida de calor que se da en el proceso, que es conocido como Q-loss. Es importante recordar que la temperatura de referencia que hubo en el reactor es de 500 grados Celsius. Ya conociendo el balance de energía total, queda la duda de cómo se obtienen estos valores, por lo cual analizaremos cada término. El número 2 y 3 son los flujos de energía asociados con el nitrógeno, en el que se tiene el M referido al caudal de nitrógeno que se obtiene el valor preciso del controlador del flujo másico. Este se multiplica por el valor de calor específico medio que está asociado con la temperatura del nitrógeno y la temperatura de referencia, que es 500 grados Celsius. Estas dos temperaturas son controladas. Luego, para el número 1, que es el calor que entra, se obtiene a partir de la suma de HRP, que representa la entalpía de combustión del gas natural. Se le suma el segundo término, que se refiere a la entalpía sensible de los reactivos. Sin embargo, esta es 0 porque los reactivos entran a la misma temperatura que la temperatura de referencia. Y posteriormente se le resta el tercer término, que es la entalpía sensible de los productos. Es decir, es la asociada con el gas caliente que sale de la combustión. Y se calcula con la ecuación que está abajito de esta, en el cual el calor específico se hace con un cálculo conociendo las tasas del gas natural y el flujo del aire en estado estacionario por las temperaturas del gas caliente y la temperatura de referencia. La última incógnita presente en la ecuación es la detallada con el número 4, la cual representa la pérdida de calor que se asocia al sistema en general. Debido a la geometría compleja del sistema, a los flujos de gases y los gradientes de temperatura superficial, este valor es extremadamente difícil de calcular con métodos teóricos. Por esta razón, fue necesario utilizar un método alterno para su cálculo. Para esto, lo que se hace es inyectar agua líquida al sistema, donde su temperatura se elevará hasta la del lecho. La mezcla de vapor resultante entre el agua y el nitrógeno es similar
al flujo que se tiene en la pirólisis de biomasa. De esta manera, lo que se realiza es reemplazar el término de la entalpía de pirólisis de una biomasa, HP, por la entalpía asociada al agua, HW, la cual se refiere a la energía necesaria para pasar el agua a temperatura ambiente hasta un vapor a la temperatura del reactor. Tanto HP como HW son endotérmicos, y este reemplazo resulta favorable, pues las propiedades del agua son bien conocidas, lo que permite calcular las pérdidas de calor. De esta manera, todos los valores a la derecha de la ecuación, definidos como 1, 2, 3 y 4, pueden ser determinados, y así se conocerá el valor de HP. Se puede proceder a dividir este valor entre el flujo másico de cada biomasa, y así se obtiene la entalpía de pirólisis de cualquier biomasa, representada como H minúscula P. Ahora, en cuanto a los resultados, como se mencionó anteriormente, las pérdidas de calor fueron determinadas mediante una inyección de agua, que pretendía simular lo que sucede durante la pirólisis de una biomasa. Sin embargo, antes de esto fue necesario calcular las pérdidas de calor cuando no se inyectó biomasa ni ningún otro tipo de material al sistema, a excepción del gas fluidizante inerte. Cuando esto sucede, la entalpía de pirólisis se convierte en cero, ya que ningún material es pirolizado, y la ecuación resultante del balance de energía, que observan nuevamente a la derecha de la pantalla, se simplifica, ya que los tres flujos de calor restantes se pueden calcular con las ecuaciones explicadas previamente. Como se observa en la figura superior de la pantalla, al llevar a cabo este procedimiento se obtuvo como resultado una fuerte correlación lineal entre las pérdidas de calor y el flujo de gas natural del quemador. Una vez obtenidos estos resultados, se procedió a repetir el procedimiento, pero esta vez con la inyección de agua. Como se mencionó, la pérdida de calor al agregar el agua imita las condiciones al realizar la pirólisis de biomasa. De esta manera se observa la figura obtenida en la esquina inferior derecha de la pantalla, así como la ecuación de la recta resultante. La ecuación de la recta obtenida es de gran importancia, ya que considerando la similitud entre la pérdida de calor con inyección de agua o de biomasa, lo único que se requiere conocer para determinar esta pérdida de calor es el flujo de gas natural en cada caso. De esta manera, se sustituye este valor en la variable x de la ecuación y se obtiene el resultado para cada biomasa. En el cuadro 1 se pueden observar los valores del flujo de gas natural que se utilizaron en cada biomasa, y en el cuadro 2 las pérdidas de calor obtenidas al reemplazar los valores del primer cuadro en la ecuación. Todos los datos son reportados con sus respectivas incertidumbres. Se llevó a cabo una verificación del método experimental con una sustancia cuya entalpía a la temperatura de salida es conocida. Para este caso se utilizó metanol con un 99.9% de pureza. Con el reactor en estado estacionario a aproximadamente 500 grados Celsius, se ajustó el rango de flujo del gas natural a un nivel más alto, dentro del rango que pueden observar en la figura 2 a la derecha de la pantalla, lo cual fue necesario para dar una energía adicional que usaron los reactantes al ser inyectados. Se inyectó posteriormente el metanol y se ajustó la tasa de inyección hasta el estado estacionario del sistema, aproximadamente a 500 grados Celsius. A partir de esto, los flujos de energía y las pérdidas de calor fueron calculados como se explicó anteriormente. Según la teoría, la energía para vaporizar el metanol a 64,6 grados Celsius corresponde a 35.210 joules por mol. Además, la constante del calor específico del metanol líquido es de 83,3 joules por mol Kelvin y la constante del calor específico del metanol pero vapor es de 62,94 joules por mol Kelvin, según un ajuste lineal de Stromsø. Con estos datos es posible calcular el cambio de entalpía para el metanol, el cual da como resultado 2,05 megajoules por kilogramo. Es decir, este va a ser el resultado teórico. Este después se compara con el resultado obtenido experimentalmente mediante este estudio, el cual fue de 2,00 más menos 0,36 megajoules por kilogramo. Se puede observar entonces que ambos valores concuerdan, por lo cual se verifica el método y se determina que los resultados de entalpía de pirólisis para una biomasa mediante este método tienen un alto grado de confianza.
En la presente diapositiva se puede observar 3 cuadros, los cuales resumen todos los datos obtenidos a partir del estudio en cuestión. En el cuadro 1 se presentan las tasas de flujo y las temperaturas de los diferentes componentes del sistema para cada biomasa estudiada. Se puede observar los flujos del gas natural ajustados a la figura 2, como les mencionaba en la diapositiva anterior, así como el flujo de aire en el quemador y el de nitrógeno, todos en litros estándar por minuto. Se observa también los valores de la temperatura de entrada y de salida del nitrógeno, la temperatura del gas quemador a la salida y la temperatura de la cama, todos estos valores cercanos a los 500 grados Celsius. En el cuadro 2 se presentan los resultados de los flujos de energía obtenidos para cada biomasa. Estos se obtuvieron mediante las ecuaciones explicadas en el balance de energía y se utilizan para definir la entalpía de pirólisis de cada biomasa. El cuadro 3, por su parte, resume la entalpía de pirólisis obtenida para cada biomasa en la primera columna y además aporta una corrección para determinar la entalpía de pirólisis en base seca. Esto se realizó asumiendo que se remueve el agua no enlazada con 3,38 kJ por cada kilogramo de agua en el reactor, por lo cual una biomasa con mayor humedad requerirá mayor energía. De esta manera se puede observar que para todos los casos la entalpía de pirólisis en base seca, la cual se encuentra en la tercera columna, es menor que en base húmeda, en la primera columna. Además, en este cuadro se observa también la incertidumbre de cada entalpía, la cual es altamente dependiente de las pérdidas de calor, y los valores se encuentran entre el 16.1 y el 17.5%. Por último, tenemos las conclusiones. La primera conclusión es que por medio de este estudio se logró proporcionar un método para medir la energía para pirólisis de distintas biomasas que no estaba fácilmente disponible en la literatura existente. Con esto nos referimos a que el artículo especifica detalladamente la metodología y los resultados obtenidos, haciendo que sea posible una reproducción de esta metodología para distintas biomasas en un futuro. La segunda conclusión es que el valor medio de la entalpía para la pirólisis de la biomasa probada fue aproximadamente 1.5 megajoules entre kilogramo, cuando la biomasa tenía un contenido de humedad aproximado entre 8% al 10%. La tercera conclusión es que los valores de entalpía para la biomasa leñosa fueron más altos que los valores de entalpía para la biomasa de materiales herbáceos. La cuarta conclusión es que la diferencia del calor para los valores de pirólisis podría atribuirse a las diferencias de composición lignocelulósica. Se podrían realizar más trabajos en los cuales se consideran las composiciones específicas de celulosa, hemicelulosa y lignina, y se estudiaría la comparación del calor requerido para la pirólisis para cada tipo de biomasa. Esto a nivel de una recomendación. La quinta conclusión es que si la biomasa es excepcionalmente seca, el valor medio teórico es un valor corregido de 1.3 megajoules entre kilogramo. Aunque este valor sigue siendo endotérmico, este valor es bastante pequeño y puede considerarse termoneutral, dependiendo de los parámetros de diseño del sistema. La forma de mejorar la precisión de este es el método que consiste en reducir la pérdida de calor del quemador externo y el reactor de pirólisis. Una disminución significativa en la pérdida de calor probablemente reducirá la incertidumbre de la entalpía para la medición de pirólisis. En cuanto a la última conclusión, a pesar de que para cualquier proceso las incertidumbres se van acumulando al calcular los distintos valores para el balance de energía, el rango de las incertidumbres para la entalpía total de las distintas biomasas obtenido en este estudio fue relativamente bajo. Las incertidumbres en el rango de 16 a 18% son probablemente satisfactorias para el diseño de muchos reactores de pirólisis rápida. Con esto podemos concluir que se obtuvieron resultados satisfactorios. Aquí les presentamos las referencias utilizadas como complemento del artículo. Muchas gracias por su atención.